La palabra Adviento significa advenimiento. Estamos esperando a alguien que venga. Y ese alguien que va a venir es Jesús. Vamos a recordar en la Navidad que que Dios se hace hombre en Jesús. Y es un misterio porque estamos hablando de un Dios que se hace hombre. No es que toma la apariencia de hombre, no es que se disfraza de ser humano, no. En Jesucristo está habitando plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús siente frío, siente miedo, siente tristeza, tiene voluntad humana, tiene alma humana, pero también es plenamente Dios, tiene voluntad divina, tiene inteligencia divina. Y su voluntad humana está totalmente sincronizada con la voluntad divina. Por eso Jesús siente miedo. Vemos en el Evangelio un montón de momentos donde Jesús siente miedo, siente hambre, siente angustia, llora en las puertas de Jerusalén, llora la muerte de su amigo Lázaro. Jesús, Dios, es plenamente hombre. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de esperanza. Porque no le rezamos a un Dios que vive en una altura de perfección que es totalmente ajeno a nosotros. Tampoco le rezamos a un Dios que nos ha creado y nos ha dejado librado de nuestra suerte. Nosotros le rezamos a un Dios que se ha hecho hombre, ha querido rescatar la naturaleza humana y ha querido experimentar en cada uno de nosotros la humanidad. Dios nos conoce no solamente porque nos creó, sino porque habitó en la humanidad. Sabe de nuestras tentaciones, sabe de nuestras limitaciones, sabe de nuestros condicionamientos, sabe lo que es sentir miedo humano, sabe lo que es la inseguridad del ser humano, la ansiedad, la tristeza, la frustración, el abandono, el dolor, sabe. No porque nos creó, porque lo experimentó. Por eso Dios se puede poner en nuestro lugar. Por eso Dios puede consolarnos, por eso Dios puede perdonarnos. No solamente porque es un Padre que nos abraza de afuera, sino porque Él experimentó en carne propia todo lo que experimenta el ser humano, menos el pecado. Salvo el pecado, todo, hasta las tentaciones. Recuerden que estuvo en el desierto 40 días ayunando, y ¿qué dice la Escritura? Se le apareció el demonio y lo tentó. Jesús no cayó en la tentación, pero experimentó la tentación. Experimentó la tentación del tener, del poder, del placer. Experimentó la tentación en su propia carne. Dios tiene el conocimiento del ser humano, no como alguien que simplemente ha formado una escultura, sino porque habitó en el hombre. Y eso es lo que nosotros esperamos en el Adviento y meditamos. Dios ha amado tanto al hombre que se ha hecho hombre. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? ¿Para qué? Si Él es Dios, Él podría haber hecho lo que quería, podría haber adquirido cualquier conocimiento de cualquier manera. Y para eso, para poder sacarle verdaderamente jugo a la encarnación de Dios y darle la importancia que tiene el hecho que en Jesús Dios se haya hecho hombre, tenemos que meditar sobre el pecado. Porque en Adán y Eva pecó toda la humanidad. Y en el pecado de Adán y Eva, como lo hemos dicho muchas veces, las consecuencias de ese pecado abrazaron a toda la humanidad. Antes del pecado de Adán y Eva no había muerte. El hombre hablaba con Dios cara a cara, no existía la muerte. Antes del pecado de Adán y Eva, el hombre no experimentaba cansancio, no experimentaba vergüenza, no experimentaba concupiscencia. Luego del pecado, ¿qué pasa? El hombre se esconde, el hombre se empieza a vestir. Dice la Escritura, el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. Y para volver a estar con Dios, tiene que atravesar el drama de la muerte. En ese hombre Adán y en esa mujer Eva pecó toda la humanidad. ¿Y Dios qué hizo? En otro hombre, Jesucristo, reconcilió a toda la humanidad con Él. Así como por un hombre y por una mujer entró el pecado, la deuda y la enemistad del hombre con Dios,
Si leemos la Escritura, después de ese pecado viene el fratricidio, Caín y Abel, vienen las divisiones, vienen los problemas de poder, empieza a haber problemas de primogenitura, mentiras, engaños, todo se desarrolla toda la historia del pecado de la humanidad a partir de ahí. Así como por un hombre y una mujer entró el pecado y entró la enemistad con Dios, por un hombre Dios nos vuelve a reconciliar con Él. Como la deuda era eterna, el que tenía que pagar la deuda tenía que ser eterno. Nuestros sacrificios eran limitados, son temporales. Tenía que haber un sacrificio eterno que pagara toda la deuda junta. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Dios se encarna, para reconciliar la humanidad. Hay un dicho que tenemos que entenderlo bien. Dice, lo que no se asume, no se redime. ¿Qué significa? Después la psicología esto lo tomó como un caballito de batalla. ¿Qué significa esto? Que si Dios no asumía la naturaleza humana, no la hacía propia, no se hacía hombre, no la asume, no podía salvar esa naturaleza humana, no la podía redimir. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida humana. Si yo no asumo que soy soberbio, no puedo cambiar mi soberbia. Si yo no asumo y reconozco que soy envidioso, no puedo sacar la envidia. Si yo no asumo que soy una persona egoísta, no voy a poder sanar mi egoísmo. Lo que no se asume, no se redime, no se sana. Por eso Dios tuvo que asumir la naturaleza humana para redimirla, para sanarla. Y el Adviento, ¿qué nos viene a decir? Estén prevenidos, porque el Señor va a venir por segunda vez para llevarnos al cielo. Y ese encuentro con Él va a tener que ser marcado por la angustia de la muerte. Pero claro, esa angustia de la muerte adquiere esperanza, sabiendo de que no es otra cosa más que un paso. La muerte, que nosotros la vivimos con tanto dramatismo, es un paso, es una transformación, es una metamorfosis que hacemos. Así como cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos que salir a una vida nueva, y está estudiado que para el bebé ese paso genera estrés, genera drama, genera miedo, genera adrenalina en el bebé, porque no sabe qué pasa. Lo mismo nos pasa a nosotros. De este segundo vientre, es esta vida, pasamos a otra vida eterna. Si uno le hablara al niño en el vientre, le diría, mirá que vas a poder correr, mirá que vas a ver, vas a tener colores, vas a formar una familia, vas a trabajar, vas a tener un proyecto. El nene en el vientre va a decir, todo eso son pavadas, si yo acá tengo comida, tengo alimento, escucho, esta es mi vida. Sin embargo, luego de ese nacimiento, de atravesar ese dramatismo, nos encontramos con esta vida. Lo mismo pasa con el cielo. Atravesamos el útero de la muerte, atravesamos ese canal de vida y nos vamos a la vida eterna. Eso es lo que ha traído el niño Jesús bajo el brazo, no el pan, sino el pan de vida, no cualquier pan. Es el pan de la salvación. Por eso este Adviento que nosotros ahora vamos a transitar es un tiempo de esperanza. Dios ha vencido la muerte, Dios se ha encarnado, Dios nos entiende, Dios nos quiere salvar, tanto que ha entregado a su Hijo por nosotros. Nos quiere en el cielo, nos quiere dar vida, nos quiere dar felicidad, nos quiere junto a Él y junto a nuestros seres queridos toda la eternidad en el cielo. Tenemos que estar prevenidos. Tenemos que trabajar para ese cielo. Tenemos que ensanchar nuestro corazón, tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que cumplir el mandamiento del amor. Él ya nos dejó indicado el camino. Si transitamos ese camino, las puertas se abrirán para el cielo. Si transitamos el camino que a nosotros nos da la gana, bueno, tendremos la recompensa conforme a como hemos vivido. Morimos como vivimos. Y depende cómo morimos, es la vida eterna que vamos a tener. Por eso le pedimos en este día al Señor que nos regale la gracia de acrecentar nuestra esperanza en la vida eterna, de preparar nuestro corazón para esta venida del niño Dios y de valorar el trabajo
Dios se ha tomado al encarnarse, al experimentar la naturaleza misma para regalarnos vida eterna. Ese sacrificio, ese esfuerzo hace que miremos el pesebre en esta Navidad y que lo miremos con acción de gracias, agradeciéndole a Dios todos los beneficios que nos ha dado. Ave María Purísima.